En los temas políticos más importantes tenemos que hablar de lo ocurrido ayer en el Congreso de la República. Fue aprobada la bicameralidad. Esto tiene que someterse a una segunda votación, pero en tal caso se aprobó y se aprobó con un número de votos importante. Para entender el peso de una decisión como esta nos acompaña Alfredo Vélez Moro, experto en temas electorales, con quien vamos a conversar de este y otros temas, por supuesto. Alfredo, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Un gusto conversar con usted. Hola, Carlos. Fernando Vélez Moro es mi nombre. Fernando, hasta en el banner tenemos que hacer la corrección. Perdóname, Fernando, por favor, voy a corregirlo. Fernando, una pregunta que parte un poco de atrás, pero que tiene que ver directamente con esto. ¿Por qué se ha aprobado una bicameralidad a la que el Perú ya le había dicho no en un referéndum? En realidad lo que ocurre es que el Congreso ha actuado, como se entiende, de manera políticamente buscando ciertos intereses que no necesariamente se condicen con la realidad, precisamente con lo que tú mencionas, con el pronunciamiento que ha tenido la ciudadanía hace menos de 5 años en un referéndum en el que le dijo no precisamente a la reelección y hace mucho tiempo no a la existencia de 2 cámaras legislativas. En realidad, un análisis político muy somero arrojaría como conclusión de que los congresistas lo que están buscando simplemente es satisfacer ciertos intereses que no necesariamente son los que se condicen con los de la población. Sí, de esos intereses vamos a hablar en un instante, Fernando, pero también es verdad que lo que un referéndum determina, más allá de que no haya una ley o una norma que lo convierta en vinculante, sí es éticamente reprobable que un Congreso de la República no valide, en tanto que además son representantes de los ciudadanos, el resultado de unas urnas. Coincido completamente contigo. Yo decía en un inicio que es lo legalmente posible, y tú lo has puesto a colación, y es bueno que la ciudadanía entienda que sí, un extremo de la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 26.300, señala que una norma aprobada por referéndum y la prohibición de reelección fue aprobada por referéndum en el año 2018 mediante un referéndum consultivo, puede ser modificado si pasan 2 años de vigencia. Ahora bien, es cierto, esta es una norma, una decisión que podrá tener una cobertura legal, pero no tiene una cobertura, por lo menos, ética desde el punto de vista político. Porque si uno entiende que la ciudadanía es el depositario de la voluntad del pueblo, el titular de la voluntad popular, así es. Uno por lo menos entendería que una modificación en un lapso de menos de 5 años debiera seguir el mismo camino de la nueva aprobación de la nueva norma mediante un referéndum. Es decir, si hace 5 años la ciudadanía se mostró en contra de la reelección de los congresistas de la República, debería seguirse el mismo camino de un referéndum para consultarle si podemos o no modificar una norma de este tipo para que aquello que estaba prohibido, claro, que fue ratificado mediante referéndum, ahora ya no esté prohibido sino permitido. Eso es lo que correspondería hacer. E incluso yo me aventuraría a señalar que a pesar de que existe un dispositivo legal que ampara la actuación, en este caso de los congresistas, no necesariamente la interpretación que se le está dando es una interpretación constitucional. Es decir, sabemos que una norma, ¿no?, de rango legal podría ser incluso inconstitucional. Entonces debería estar zanjada la posibilidad de acusar de inconstitucional este extremo de la ley 26.300 que permite la modificación por el Congreso de la República de una norma que ha sido aprobada mediante referéndum. Clarísimo. Para posibilitar así que debiera ser a través del mismo mecanismo, es decir, a través de otro referéndum, su modificación posterior. Clarísimo, Fernando, y coincido plenamente contigo. Ahora, metámonos ya de lleno al tipo de bicameralidad que se ha planteado. ¿De cuántos senadores hablaríamos? Cuéntame esos detalles. Sí, bueno, si uno recuerda, en la Constitución de 1979 existía una Cámara de Diputados de 180 diputados integrantes y 60 senadores. Lo que ahora se está haciendo es una creación de un Senado de 30 integrantes. A ver, en realidad, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere por parte del Congreso de la República, porque ellos saben que es una medida antipopular, es no tener
nueva Cámara que integre en demasía el conjunto total de miembros del Parlamento, de congresistas de la República. Entonces, por eso es que están aumentando en un número tan pequeño como es de 30 senadores. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? De nuevo, no se está atendiendo a cuestiones técnicas, es decir, ¿por qué un número tan limitado debería tener una Cámara baja y una diferencia de 100 congresistas entre una Cámara baja y una Cámara alta? ¿Cuál es el criterio? Porque se escojan 30 y no 40, y no 50, 60, 70. En realidad es un número arbitrario. Siempre el problema de nuestro país, el problema del Perú contemporáneo, ha sido la escasa representación, la escasa y la mala representación. Entonces, el problema por la escasa representación no se agota ampliando la cantidad de congresistas o creando una Cámara nueva, sino se trata de mejorar la calidad de la representación y de que existan criterios técnicos para establecer el número de congresistas. Vemos que desde el año 93 hasta el presente, estamos hablando del actual Congreso de la República, se entendió la existencia de 120 congresistas de la República y se aumentaron 10 más. Sí, señor. Sin entender exactamente si ese crecimiento de 10 congresistas más obedecía a un incremento poblacional. Más allá de que intuitivamente nos señala que sí, si hay mayor cantidad de población, debe haber mayor cantidad de congresistas, pero no sabemos exactamente la proporción. De la misma manera, en la conformación de las nuevas cámaras, que están ahorita en la propuesta, o ya casi una realidad, porque basta una segunda legislatura para aprobar esta modificación a la Constitución, no se sabe cuáles son los criterios técnicos para determinar qué cantidad de integrantes debiera tener la nueva Cámara de senadores, sino que se elige un número arbitrario creyendo que con eso se va a evitar el cuestionamiento de que más congresistas no significan una mayor calidad de representación y por lo tanto vamos a crear un número bajo para que la ciudadanía, para que vea que no hay un gasto mayúsculo y la ciudadanía pueda estar contenta en esa parte, ¿no? Fernando, sobre esta misma bicameralidad, mi preocupación es la siguiente. Son muchos los analistas, y creo que no les falta razón, al señalar que en la arquitectura legislativa una segunda Cámara podría fortalecer la calidad de las leyes y del debate legislativo. Pero si los partidos que llegan al Parlamento van a ser los mismos que llegan al Senado, no tenemos ninguna garantía que esta bicameralidad pueda dar mejores resultados. Si el sistema de partidos está roto, ¿cómo podemos apostar a una segunda Cámara? En efecto, el problema no es la cantidad de cámaras ni la cantidad de congresistas. Había señalado que el problema es la calidad de la representación. Y la calidad de la representación pasa por tener mejores candidatos. Así es. Y tener mejores candidatos que puedan ejercer esa representación una vez que sean elegidos pasa necesariamente por tener mejores partidos políticos. De modo que la excusa, porque para mí, discúlpame que utilice esta palabra, es una excusa de que vamos a mejorar el procedimiento legislativo con una Cámara de 130 diputados y 60 senadores, lo que va a hacer es generar los mismos problemas que se produjeron de pasar de 2 cámaras en el 79 a una Cámara en el 93, de nuevo a 2 cámaras probablemente en el 2024. Porque nada de eso, la cantidad de congresistas ni la cantidad de cámaras va a asegurar que el ejercicio de los congresistas sea el correcto. Fernando, una pregunta ya más de corte político, es decir, si el fujimorismo tuvo desde el golpe de Estado del 92 y luego de la Constitución del 93 como bandera la unicameralidad, porque además nos dijeron que la bicameralidad, ¿no es cierto?, favorecía la partidocracia y una serie de cosas, ¿cómo te explicas que el discurso y la narrativa del fujimorismo haya cambiado tanto al punto que hoy, digamos, Marta Moyano, conspicua fujimorista, que junto a Marta Chávez, a Carmen Lozada, a Cuculiza, a Aguinaga, Luz Salgado, defendieron con uñas y dientes la unicameralidad, hoy estén tan sensualizados con la idea de la bicameralidad? Claro, evidentemente son contextos históricos distintos y lo traigo a colación como contexto histórico distinto porque las propuestas de los políticos se hacen en función a esos contextos. En ese contexto de inicios de los 90, evidentemente
la bandera del fujimorismo era atacar la clase política. Así es. Y atacar la clase política existente en ese momento. Recordemos que no tenía una mayoría parlamentaria, era también un presidente que tenía muchos problemas para llevar a cabo sus políticas públicas, sus políticas económicas, estaban siendo bloqueadas en el Congreso. Y entonces se enarboló, ¿no?, la necesidad en ese momento, como parte del discurso del fujimorismo, digamos, fujimorismo en un cierto sentido, ¿no?, porque era Fujimori y algunos pocos más. Claro. Más bien se volvió una fuerza poderosa a partir del autogolpe del 92, etc. Pero en ese momento la idea central de Fujimori y compañía era atacar la clase política, que estaba evidentemente representada en un Congreso que le era adverso. Y entonces, por lo tanto, necesitaba tener el control de ese Parlamento. Y evidentemente es más fácil para un ejecutivo tener el control de una sola cámara en la que pudiera tener una mayoría, que tener el control sobre dos cámaras, que evidentemente exige un mayor manejo político. Evidentemente el fujimorismo no tenía la experiencia que la tiene ahora, por ejemplo, porque ha tenido mayorías en los últimos congresos. Y por eso es que ahora quieren regresar al tema de las dos cámaras, porque ya sienten que tienen la experiencia y tienen una fuerza política importante, además de aliados. Recordemos que la votación de ayer no solamente se ha llevado a cabo con el fujimorismo, sino también con sus aliados, que han logrado esta abrumadora mayoría. Y en segundo lugar, porque evidentemente estamos hablando aquí la necesidad de continuismo por parte de estas fuerzas políticas, porque si se abren más espacios para que estas fuerzas políticas, que son las que han aprobado ayer este intento de reforma, se abre una nueva Cámara y se abre la posibilidad de reelección inclusive, entonces vamos a asistir a un poco a la perenización de la clase política actual a través de la reelección y a través de la bicameralidad. Sí. Te mencionaba el fujimorismo, pero bueno, lo mismo podemos decir de Perú Libre. Desde su perspectiva ideológica, el Congreso es una trinchera de agitación, por lo tanto, la bicameralidad siento que en términos legislativos les importa mucho o poco, salvo para esos efectos políticos. Pero, en fin, no quiero meterte más en esos temas. Quería preguntarte por esto último. ¿Hay entonces detrás, desde tu perspectiva, como objetivo casi principal de esta decisión, la reelección inmediata de este grupo de políticos? Sí, yo creo que sí, porque es una salida, es una propuesta que han venido haciéndola, inclusive si recuerdas desde el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra, donde se discutía ahí el tema de si pueden volver a postular o no, porque desde ahí ya se veía, precisamente estos mismos grupos políticos, la necesidad de tratar de continuar, porque lamentablemente el dinero en la política está, digamos, el dinero muchas veces mal habido está muy metido. Fluye. Las campañas electorales son muy costosas, entonces la prohibición de reelección supone para el proyecto de un político un gran problema, porque tiene que apostar o buscar grandes cantidades de dinero para llevar a cabo una campaña política para poder estar solamente en el poder 5 años. En cambio, la posibilidad de reelección, sea de manera directa, inmediata, o a través, yendo a la otra Cámara legislativa, supone una continuidad en el ejercicio del cargo, y por lo tanto estamos hablando de la posibilidad de tener un mayor plazo para, hemos visto, devolver, por así decirlo, el dinero de la campaña política que los ha llevado a ese lugar en el que está, ¿no? Hemos visto que estas formas de devolución, pues evidentemente son delictivas, ¿no? Con congresistas que recortan a sus trabajadores, etcétera. Entonces, ellos tienen esa necesidad de no solamente permanecer 5 años, sino permanecer por la vía de reelección o por la vía de la elección en la otra Cámara, en la de senadores, más tiempo en el poder para valga la redundancia, posibilitar que esta inversión de esfuerzo, de tiempo y también de dinero no se acabe solamente en 5 años. Fernando, pienso lo mismo y el panorama no parece alentador. Gracias, Fernando, por el análisis, por esa mirada fina de esta situación. Muchísimas gracias. A ti, Carlos. Hasta luego. Fernando Vélez Moro, experto en temas electorales, ha estado con nosotros, también en temas de análisis político. Hemos podido conversar con él en torno a este asunto, y la verdad es que a mí me ha sorprendido que el fujimorismo se haya enamorado de la bicameralidad luego de haberla destruido, denostado, haberla señalado, de haber enarbolado la bandera de la unicameralidad durante tantísimos años, y que ahora venda esta otra narrativa. En fin, el tema está ahí. Nos vamos a la pausa y al regresar nos ocupamos de esta denuncia constitucional
contra el exministro Daniel Alfaro. Una absoluta injusticia desde la perspectiva de este programa. Volvemos en un